Atención amigos, que apareció el señor Johannes Kaiser en la radio y dio cara después de los tremendos resultados que tuvo en las encuestas, que fue espectacular, está como un cohete y se va hacia la luna, va hacia la moneda. Vamos a lo que pasó. En Chile tienen la maldita costumbre en la derecha, que apenas son de derecha se empiezan a correr hacia la izquierda para buscar mayoría. Es una cuestión increíble. No creen que pueden llevar la mayoría hacia la derecha, creen que tienen que llevar la derecha hacia la mayoría. Es un tema, pero es un tema mental, ¿ya? Y siempre te van a decir, no, es que ahora tenemos que irnos hacia el centro, si es permanente, si es el discurso permanente. Yo no sé para qué son de derecha, váyanse a la DC de inmediato. Y nosotros, gracias a nuestra conformación, creo que le hemos puesto nuevamente un párele a eso. Le pusimos de nuevo a la derecha al Partido Republicano una amenaza que vuelve a estabilizar al Partido Republicano y con eso todo el escenario hacia la izquierda, porque si no van a salir corriendo todos para allá de nuevo. Johannes, precisamente en esa línea, entender cómo has visto ese panorama de el abandonar principios, digamos, más atrás del proceso constituyente y también ahora, un poco para ampliarlo. ¿Qué le pasó a algunas generaciones de la derecha que abandonaron en principio o no los tuvieron? ¿Cuál es tu visión de lo que pasó? ¿No se traspasaron? Porque muchas veces lo que se conversa hoy día de los problemas que hay en Chile fueron generados por acuerdos que se hicieron hace años atrás, en educación, en economía, que con toda la información disponible, esos acuerdos se llegaron igual y terminaron con los resultados que vemos hoy día, bajo crecimiento, destrucción de la educación pública, etcétera. Vamos a ver qué pasa con muchas de las decisiones Que la derecha dejó de defender sus valores, es así de simple, Maracedini. Usted se fue a republicano, se tuvo que ir a nacional libertario. No sé, igual es muy parecido a la idea, así que da lo mismo. Toma ahora. ¿Qué pasó en torno a los principios? ¿Qué le pasó a la derecha? Yo creo que hay un problema de estructural también, ¿eh? En lo que es el tipo de estudio que tienen la mayoría de las personas que estaba en la derecha a partir de los años 80 y adelante. Ingeniería comercial o derecho. Pero muy poco filosofía. De filosofía política, ¿para qué hablar? Con la muerte de Jaime Guzmán nos quedamos prácticamente huérfanos de un filósofo político. Mientras la izquierda tiene docenas, ¿no? Sino más, de sociólogos, humanistas, etcétera. En la derecha los niños le dicen, no, usted no estudie filosofía porque si estudia filosofía va a terminar, probablemente en nuestras universidades de todas maneras zurdo, ¿ya? Pero o no, si no va a acabar con la vida de la gente opositora como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? No va a poder ganar plata. Claro. Entonces se abandonaron las carreras humanistas, se abandonaron también carreras mucho más interesantes, como la de juez, cosas por el estilo, y se dejó todo eso a la izquierda. ¿Por qué? Porque los niños de la derecha se dedicaron a ganar plata. Y eso significó también que, la gente que llegó a puestos parlamentarios no era gente con mucho calado político e intelectual. No es que sean malas personas, simplemente no saben por qué defienden lo que defienden. Yo muchas veces planteo que en Chile la inmensa mayoría de la gente de derecha es de derecha porque no le gusta la izquierda. Pero no porque entiendan en profundidad por qué somos derecha. ¿Cuál es el pensamiento conservador? ¿Cuál es el pensamiento liberal? Por lo demás nos agarramos a balazo entre conservadores y liberales hace ciento y algo años. Así que no es que tampoco sea tan eternamente compatible. Acá en Llegó la Hora nos queremos. Que lo que pasa es que la izquierda se fue a la extremísima izquierda, se fueron a re lejos. Entonces, todo para ellos es extrema derecha. ¿Ya? Aquí nos queremos. Pero en esencia es ¿cuáles son las raíces de nuestro pensamiento? ¿Cómo conecta, por ejemplo? Porque yo lo escuché con mucha pena que José Antonio decía que el próximo gobierno no quería ver el tema de la agenda valórica o no la quería poner en primer lugar, ¿ya? ¿Cómo el tipo es vivo porque quiere ganar votos? Eso es lo que está haciendo Kast, es vivo nomás. Conecta la delincuencia con la crisis valórica? ¿Cómo conecta la corrupción del Estado con la crisis valórica? Estamos hablando con las pérdidas de valores como el patriotismo, si no todo es aborto y eutanasia. Estamos hablando de una crisis valórica mucho más amplia, ¿ya? Si tú no estás dispuesto a hacerte cargo de los orígenes del problema, ¿cómo vas a solucionarlo? Tú vas a entrar solamente a la sintomatología. Entonces, hay temas ahí que de alguna manera en la derecha tradicional no han sido tratados con el respeto, con la profundidad que merecen, entre otras cosas porque no tenemos mucha gente que esté preparada para hacerlo. Y la gente que está preparada para hacerlo no entra a la política. Y muchas veces no entran a la política. Llámese el hermano de Kaiser, Axel.
política. ¿Por qué? Porque las lógicas dentro de los partidos, ¿ya? A una persona que está en esa posición la considera poco aerodinámico. Se transforma de inmediato en un ruido dentro del sistema. Porque el sistema Inteligente es Kaiser, por favor. ¿Ah? también depende de quienes lo financian. Y quienes lo financian, lo único que quieren es esa palabra mágica, estabilidad. Si lo único que quieren es la estabilidad, aunque sea la estabilidad del infierno, pero estabilidad para poder hacer sus negocios y hacer sus cosas. Lo único que les interesa, no les interesa ganar la guerra cultural, no les interesa defender la libertad, no, estabilidad. Total, pueden hacer negocios hasta en China, no tienen ningún problema con hacer negocios en China los caballeros. A mí, yo prefiero no vivir en China. Y ese es creo que un tema que se viene arrastrando en Chile desde, léanse a Portales. Si no es ninguna novedad que tenemos un problema con el calado intelectual de nuestras élites. Y las izquierdas, que están compuestas por lo demás, por los hijos tontos de los ricos, ¿ya? Pero sí están adoctrinados. Ellos sí saben lo que quieren hacer. Entonces avanzan hacia allá, aunque sea absolutamente destructivo. No les interesa tampoco mayormente. Y ahí a propósito de eso, Johannes, que cuando uno... Y cuando ven una amenaza, les faltó decir a Kaiser, cuando ven una amenaza del otro lado, entonces son capaces de acabar con la vida de la gente esa. Si estos tipos están locos, esos tipos. Son unos dementes. A nosotros no se nos ocurriera por la cabeza reírnos de la muerte de un tipo que es de otro pensamiento político. Tiene el diagnóstico, empieza a pensar qué cosas se puede hacer. Y obviamente hay múltiples alternativas y múltiples desafíos también. Y uno de esos es la política propiamente tal, pero ¿cuál es como tu propuesta respecto a esa realidad, a ese Chile que hay? Porque al final los medios obviamente son limitados para hacer todo lo que uno quiera y esto es como un desafío como infinito. Siempre se puede hacer más y además nace gente nueva. Entonces hay que seguir convenciendo a la gente nueva que hay que seguir haciendo. Benjamin Franklin decía esto, que es de todos eterna los días, de vigilancia, toda la vida, claro. la eterna vigilancia. Pero en esencia tú tienes ahí un tema. A ver, ¿cómo enfrentas tú esto? ¿Ya? En primer lugar, explicando nuevamente por qué estamos defendiendo lo que defendemos, de qué sirve. Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos dos vertientes Por lo demás, un comentario. Está buena la corbata de Kaiser, hay que decirlo. por las cuales nosotros defendemos el sistema de valores que defendemos. Uno es ético, moral, trascendente. Nosotros no creemos que seamos solamente materia, creemos que somos alma y cuerpo. Qué crack, por favor. A mí me dio mucha pena de lo que le ocurrió a Charlie Kirk, porque es lo mismo que piensa Kaiser. Es como que Kaiser reencarnase en Charlie Kirk, reencarnase en Kaiser. ¿Ya? Creemos incluso ser creación. Y siendo creación, ¿ya? Tenemos derechos anteriores al Estado, a los consensos sociales. Ahora, lo interesante es que de esa alma y cuerpo nacen derechos que una vez respetados, significa que tú tienes también el elemento utilitario. Funcionan mejor que cuando no los respetas. La vida es más agradable cuando respetas este set de valores que cuando no lo haces. Una sociedad que respeta estos set de valores, como es la honestidad, la decencia, el respeto de derecho de propiedad, libertad de expresión, etc., son sociedades más felices, más ricas. Entonces, Exactamente, se está refiriendo justamente entre creer y el ateísmo. El ateísmo justamente no cree en un set de valores como dice Kaiser. En cambio, las creencias, si cree en una moralidad, cree que existe algo bueno y algo malo. Tal cual lo que dice Kaiser. si te das cuenta, nuestra defensa tiene que ir por ahí. Tiene que ir para explicar por qué las tradiciones, los valores, etcétera, no solamente son correctos desde el punto de vista ético, no tienen solamente una base religiosa. Esa base religiosa se transforma también en algo medible positivamente. Mira, si es bien interesante ver los estudios que hay en Estados Unidos sobre la felicidad, por ejemplo. Tú sabes que los conservadores son mucho más felices que los liberales. Así es. Lo somos. ¿Ya? Tú sabes, por ejemplo, que la prioridad de los liberales en tener guagua es casi última. Siendo que a los hombres que son conservadores, la primera prioridad en su vida es tener guagua. Los conservadores No los liberales y conservadores pero- de acá. Estamos pero si la hablando de los gente- liberals. Claro, los socialistas. Digamos los progresistas. Los progres. Los ¿Por qué? progres. Porque- No, los liberales no es que se refiere a Milei, se refiere a la gente izquierda, de esos progresistas. Evidente, pues si tú piensas todo el rato que estás siendo oprimido, ¿cómo vas a ser feliz? Claro, una víctima del Imposible. sistema.
Si tú crees que todas las Ya. cosas que te pasan fue por culpa del patriarcado, no tenés nada. No, aparte, y aparte que eso y es un poco tirado a las mechas, porque, bueno, da lo mismo. Sobre Bueno, todo, dejémoslo hasta ahí. Muy bueno, muy buena entrevista del señor Johannes Kaiser. Se la hicieron en agricultura, así que créditos para ellos y créditos para Mara Seguini, que es una persona que perfectamente puede estar en las filas del Partido Nacional Libertario, pero se quiso estar en el Partido Republicano, así que bien por ella. Al final representan ideas muy parecidas al Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, pero es un muy buen punto el que dio el señor Johannes Kaiser, porque realmente tenemos nosotros intelectuales, gente de derecha que esté avalando la idea y que sean, qué sé yo, gente que entienda de por qué se estén defendiendo estas ideas. Es un tema moral, evidentemente, de por qué defendemos esta idea. No solamente empírico, es moral, de que cuando robar es malo. Partamos de ahí, partamos de que el Estado es malo porque derroba. Pero nosotros estamos socialmente aceptando ese robo, así que bueno, es problema de nosotros, ¿cierto? La mayoría, lamentablemente la democracia funciona como con la falacia ad populum. La mayoría es la que gobierna, ¿cierto? Si entre más gente opina igual, entonces, bueno, esos van a estar gobernando el país. Cosa que es ridículo. Porque la mayoría puede estar apoyando cualquier cosa, por ejemplo, al señor del bigotillo, no tiene sentido. ¿Vieron que no tiene sentido la democracia? Pero tampoco tiene sentido la dictadura, hay que decirlo. No sé. Es que la verdad, todos los sistemas bueno, que se conocen realmente son muy mediocres, son muy, muy malos. Tanto las dictaduras. Por eso yo no creo en el Estado. Ni las dictaduras, ni la democracia, ni todas esas cosas. Porque cuando no hay Estado, no hay nadie que pueda imponer la violencia. Es así. Pero evidentemente nunca vamos a llegar al punto de que no haya Estado y que seamos 100% libres. Porque quizás eso en el paraíso, cuando acabemos con nuestra vida, quizás, como acabaron la vida de Charlie Kirk, más o menos. Quizás ese tipo está en un ANCAP, en un anarcocapitalismo. El tipo es completamente libre, ahora puede hacer lo que él quiera, no sé. Es muy profunda esa también pregunta, como qué hay después de la muerte, pero bueno. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.